Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una pijamada literaria en compañía con el Club de Lectura Café con Letras. En esta ocasión les tenemos un tema muy interesante que es relatos sobrenaturales y de ultratumba en los virreinatos de la Nueva Granada y la Nueva España. Tenemos hoy unos invitados muy especiales, conocedores tremendos de estos temas. Y vamos a empezar con la doctora Laura Vargas. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla, a quien le agradecemos su presencia y le mandamos un afectuoso saludo. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Estoy muy contenta, muy honrada de esta invitación. Me encanta que establezcamos esta comunicación entre Colombia y México para conocer más de la vida virreinal que nos unió en siglos a los reinos que pertenecimos a la corona española. Creo que tenemos mucho que contarnos. Estos espacios son muy bonitos para aprender del reinato de la Nueva España y también compartir un poco sobre qué era el nuevo reino de Granada. De pronto casi siempre hablamos de México y Perú en la vida virreinal, pero había muchas más reinas y pues este es un espacio realmente enriquecedor para conocernos y ver todas nuestras diferencias y también todos nuestros encuentros y para entender todo lo que nos une aún hoy en día. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctora. Y ya después de su exposición veremos que en realidad somos muy parecidos ambos reinos, tanto la Nueva España como la Nueva Granada. Nos da un gusto tenerla en este panel. También tenemos a Emanuel Careaga, él es historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos compartirá sus conocimientos respecto a estos temas en el campo de la Nueva España y también es un conocedor aficionadísimo, enamorado de la vida conventual femenina. Te saludamos con mucho gusto, Emanuel, y gracias por estar esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Saludos también a la doctora Laura y a Ale. Es un gusto estar aquí con ustedes y, como menciona la doctora, poder hacer este diálogo entre dos perspectivas diferentes, dos virreinatos distintos. Y pues es un gusto estar aquí hablando con ustedes de estos temas que además me encantan y es muy divertido y muy entretenido hablar de estos temas. Claro que sí, y además es parte de nuestro pasado como latinoamericanos, ¿no? Tenemos mucho en común. Y también una persona muy especial, sin la cual pues no se podría desarrollar esta actividad. Ella es la maestra Alejandra Fuentes, ella pues es maestra en educación, pero también es escritora. Su libro más conocido es Los colores del viento, y es una persona muy importante porque es la fundadora de este club de lectura Café con Letras. Gracias a ella y a todo su club de lectura es que estamos reunidos esta noche. Te saludamos con mucho gusto, Ale. ¿Cómo te encuentras? Y gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Luis, por la presentación y también por haber hecho posible esta pijamada. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Laura, que es una noche muy especial, es una pijamada especial en la que podemos tener por medio de estos relatos, podemos tener un punto de encuentro y que sea como un vínculo que nos una a pesar de estas distancias físicas tan extensas. Entonces, agradezco mucho que estén aquí y esperemos que no sea la única pijamada, sino que haya otras ocasiones que sea precisamente esto, ¿no? Las historias, el imaginario colectivo, lo que nos siga uniendo. Muchísimas gracias. Café con Letras es un club de lectura que está basado en pijamadas. Se realizan 2 pijamadas
al mes, los viernes a las 8 de la noche. Y es una charla que tenemos en la que leemos algunos fragmentos, charlamos acerca de los personajes, de sus motivaciones, el argumento, etcétera. Y en cada pijamada, como tú lo has mencionado, en cada pijamada tenemos como una costumbre de compartir también recetas de bebidas. Por ejemplo, la pijamada que tuvimos recientemente, hace 15 días, estuvo dedicada a un libro de nombre Demasiado Amor, de la autora mexicana Sara Sefcovic. Y como estamos en el mes del amor y la amistad, tuvimos bebidas rosas. Entonces todos compartimos infusiones, tés, etcétera. Estamos muy lejos y bueno, desafortunadamente esta pandemia ha hecho que varios círculos literarios cambien de horarios, de lugar, etcétera, pero esta ha sido como una oportunidad de unirnos a través de la tecnología. Bueno, primero hay que recordar que durante la época virreinal la religión católica ocupaba un lugar muy importante en la sociedad, ¿no? Y también en el ámbito cultural, económico, incluso de la política, ¿no? De todo el territorio que hoy es México y que en ese tiempo era el virreinato de la Nueva España. Pues la mayoría de los acontecimientos importantes estaban relacionados con la religión y pues por lo tanto estaban también permeados pues por las enseñanzas y las doctrinas de la Iglesia. La muerte en este caso ocupaba también un lugar importante y en ese sentido pues la doctrina católica había tenido desde la Edad Media una marcada orientación escatológica. Por escatología se entiende este conjunto de creencias y de dogmas, ¿no?, encaminados a la vida de ultratumba y en este caso pues a la salvación del alma y a la preparación para la vida eterna, ¿no?, que es un poco el tema que ya habíamos tratado en el podcast, si te acuerdas. Esta idea de que las ánimas se aparecían parte principalmente de la creencia de que el ser humano está conformado pues por un cuerpo y por un espíritu. Un cuerpo que es mortal y un espíritu o un alma que es inmortal. Y en este sentido, pues la vida solamente era un estado transitorio, ¿no? La verdadera existencia, la verdadera vida, planteaba la Iglesia, empezaba después de la muerte. Habíamos ya hablado en el podcast un poco sobre las prácticas culturales en torno a la muerte, lo que significaba morir, los rituales que la muerte conllevaba, pero vamos a retomar nada más un poco esta idea del juicio individual, que era el momento previo a la muerte, ¿no?, y durante los primeros instantes después de haber muerto, que determinaba pues el destino de tu alma, ¿no? Esta creencia había surgido en la Edad Media, digamos, como contraparte a la idea del juicio final, el juicio universal que iba a ocurrir al final de los tiempos, y en el cual Jesús iba a juzgar a toda la humanidad, y pues en ese juicio final se iba a, podríamos decir, verificar el veredicto del juicio individual, ¿no? Y en este aspecto, pues había 3 lugares, ¿no?, según la tradición católica, en donde tu alma podía terminar, ¿no? El cielo, el infierno o el purgatorio, que son de conocimiento universal. Todo el mundo hemos escuchado hablar de esos 3 lugares, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. El cielo era, bueno, el espacio, el lugar de ultratumba al cual todo el mundo aspiraba a llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era la morada de Dios, la morada de los ángeles, de los santos, y en los santos estaban incluidas todas las almas de los bienaventurados, es decir, de las personas que aunque no fueran oficialmente canonizadas, pues habían llevado una vida virtuosa y de acuerdo con los mandatos de la Iglesia, ¿no? En este lugar, en el cielo, que tuvo muchas acepciones y fue evolucionando su idea durante muchos siglos,
se creía básicamente que las almas gozaban perpetuamente ahí de lo que se conocía como la visión beatífica, es decir, la contemplación de Dios, y se dedicaban pues a alabarlo, ¿no?, por toda la eternidad. En segundo lugar, pues tenemos el infierno, ¿no?, que es la antítesis del cielo, ¿no?, completamente lo opuesto, es el reino del demonio y de sus ángeles caídos, el lugar de castigo para todos los pecadores, los réprobos, los paganos, los idólatras. Y en este sentido, pues era un lugar opuesto al cielo, era un lugar de tormentos, en el que las almas eran torturadas a manos de Satanás y sus demonios, pues por toda la eternidad. Y en tercer lugar tenemos el purgatorio. Este lugar, que era un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, podríamos decir, estaba destinado a todas aquellas almas que no habían pecado mortalmente, pero que pues tampoco habían hecho suficiente penitencia en vida, es decir, no habían cometido faltas tan graves, pero aún así tenían ciertas faltas, ciertos pecados que purgar. Entonces iban a este sitio. Este lugar, el purgatorio, a diferencia del infierno, era un sitio temporal. Aunque las almas iban ahí para cumplir cierta cantidad de castigos, de penitencia, a diferencia del infierno, en donde la condenación era eterna, el purgatorio era un lugar pues temporal, ¿no? En ese sentido era considerado también como la antesala del cielo. Se consideraba que, aunque las almas estaban ahí sufriendo y purgando los pecados que tenían, pues estaban ya salvadas, ¿no? De ahí viene un poco esta idea de las benditas ánimas del purgatorio, que son pues almas que ya están salvadas, solamente están esperando cumplir su pena, ¿no?, hasta que la justicia divina quede satisfecha. En este lugar, en el purgatorio, se creía que, bueno, entre los muchos tormentos y penas que las almas sufrían, una de ellas era que perdían el libre albedrío, es decir, al estar ya en el purgatorio no podían luchar por su salvación, no podían ya hacer nada para salir por sí solos de ahí, y en ese sentido también pues su estancia en el purgatorio dependía de lo que los vivos ofrecieran por ellos, ¿no? Que esto es lo que da pie a los llamados sufragios, ¿no?, que eran misas, oraciones, limosnas que se daban por las ánimas del purgatorio, también las indulgencias, ¿no?, que se aplicaban para restar tu estancia en este lugar. Y pues en este aspecto era también considerado pues como una especie de sucursal del infierno, pero insisto, la diferencia es que no era permanente la estancia en el purgatorio. Lo malo de esto era que, bueno, al depender de lo que los vivos ofrecieran por ti, pues si no tenías a nadie que rezara por ti, pues ni modo, te aguantabas, tenías que purgar tu pena todo el tiempo que fuera necesario y entonces después podías salir. Las dos penas principales que planteaban los teólogos de la iglesia que se sufrían en el purgatorio eran las penas de sentido, que incluyen los tormentos físicos, que tradicionalmente y de hecho visualmente en el arte se representa la mayoría de las veces por medio del fuego, pero también podría representarse a través de almas que están encadenadas, etc. Pero lo más común era el castigo por fuego, y esto va a dar pie también a ciertos rasgos de los relatos que vamos a hablar en unos momentos. Va a dar pie a que muchos de estos relatos incluyan elementos que aluden pues justamente al fuego, al fuego en el que se estaban quemando estas ánimas en el purgatorio. La otra pena que tenían o que sufrían en el purgatorio las ánimas era la pena de daño. Esta pena de daño básicamente consistía en la ausencia de Dios, en el no poder verlo ni sentirlo, pero estarlo deseando constantemente. Sabiéndose las ánimas del purgatorio que estaban ahí y que ya estaban salvadas, ellas deseaban ver a Dios, pero no podían. Estas eran las dos penas principales que los teólogos decían que se sufrían en el purgatorio. Para ubicar estos relatos de los que vamos a hablar en un momento, tenemos primero que remitirnos a sus orígenes.
Y en ese aspecto, pues podemos decir que estos relatos se originaron durante la Edad Media. Su antecedente medieval, pues, es los llamados exempla medievales, que eran básicamente relatos con enseñanzas morales o doctrinales que buscaban mover a los fieles hacia cierto tipo de actitudes o cierto tipo de conductas, ¿no? En el caso de los relatos alusivos a apariciones de ánimas, pues obviamente su principal función era enseñar sobre la existencia del purgatorio, describir las penas que se encontraban ahí, y bueno, también durante la Edad Media, y esto fue una de las cosas que Lutero criticó durante su reforma protestante, pues también representaba esta idea del purgatorio un beneficio económico para la iglesia a través de la venta de indulgencias, la obtención de limosnas, etcétera, ¿no? Pero pues podríamos decir que también su función principal era mover a los fieles a interceder por estas personas que se encontraban sufriendo. Entonces, a partir de estos ejemplos medievales, surge la creencia de que en algunas ocasiones las ánimas podían salir del purgatorio con permiso especial de Dios para pedir la ayuda de los vivos. Esta idea de la interacción entre vivos y muertos dio lugar a un término que se conoce como la comunión de los fieles, ¿no? Que plantea la posibilidad de que tanto los santos pueden interceder por los hombres en la tierra, pero los hombres en la tierra también pueden interceder por los muertos del purgatorio. Un poco la idea de las tres iglesias, ¿no? La iglesia militante, que somos los que estamos en la tierra, la iglesia triunfante, que son los que están ya en el cielo, y la iglesia purgante, las ánimas del purgatorio. Esto se lograba a través de lo que se conoció también como la conmutación de las penas, es decir, en tanto que las ánimas ya no podían hacer nada para salvarse ellas solas, un tercero, es decir, otra persona, podía hacer ciertas acciones o penitencias, en fin, para sacarlas del purgatorio. Es como pasarle tus penas a otra persona, en cierto sentido. Como un poco de contexto antes de entrar ya al ámbito novohispano, tenemos también que recordar que fue el Concilio de Trento, esta reunión de autoridades eclesiásticas de todo el orbe cristiano que se dio en la ciudad de Trento entre 1545 y 1563, y que se van a reunir justamente como respuesta a estas críticas que hace Lutero a la Iglesia Católica, y van a definir o van a reafirmar muchas doctrinas y muchos dogmas que van a dar, digamos, forma a lo que fue la Iglesia durante toda la era moderna, desde el siglo XVI, y que van a tener repercusión pues justamente en la Nueva España. Una de las cosas que reforzaron en el Concilio de Trento fue justamente la existencia del purgatorio, porque Lutero había dicho que no existía el purgatorio, que si existiera, ¿por qué la Iglesia hacía negocio con él, sino más bien intercedía por esas ánimas que supuestamente se encontraban ahí? Entonces se hace ahí como una controversia, y el Concilio de Trento refuerza esta creencia. Y es a partir, aquí en México, después de que ya se dio toda la conquista y ha empezado el proceso de evangelización, es después del Tercer Concilio Provincial Mexicano, celebrado en el año 1585, que los mandatos de Trento se van a introducir en la Nueva España. Entonces, a partir de aquí, empiezan ya propiamente más la difusión de la idea del purgatorio y de las historias relacionadas a él. Van a ser justamente los jesuitas y los franciscanos los principales difusores de esta doctrina y de las historias, a través sobre todo pues de la prédica, ¿no? del sermón, de la catequesis. Y como ha estudiado la doctora María Concepción Lugo Olín, que ha estudiado mucho de estos temas, se sabe que en algunos templos de la Ciudad de México se contaban en el siglo XVI algunos de estos relatos sobre muertos, pues para adoctrinar justamente a los que asistían. Se cuenta que estos relatos se contaban en las iglesias de noche, a la luz de las velas, y que los predicadores, para mover a los fieles a temer al purgatorio y para infundirles, digamos, la creencia en él, pues aderezaban todos estos relatos con ademanes muy dramáticos, ¿no? Vociferaciones, gestos. Y bueno, dice la doctora Lugo que incluso algunas de estas personas
resultaban tan impactadas con estos relatos que terminaban pues en lágrimas y realmente temiendo por la salvación de su alma, ¿no? Y por no terminar en el purgatorio. La mayoría de estos relatos que conocemos de apariciones de ánimas o de fantasmas en el virreinato son justamente a través de las crónicas religiosas, que muchas veces buscaban pues no solamente dar ejemplos moralizantes sobre el destino del alma después de la muerte, sino pues también atraer para sí o para su orden pues cierto prestigio sobre que pertenecer a determinada orden o tener devoción por determinada imagen religiosa, pues les traería también beneficios a los fieles durante su estancia en el purgatorio. Si bien pues no es importante pues no perder de vista, ¿no?, que este carácter edificante de los relatos era su principal función. También es verdad que en la mayoría de estas historias se relatan encuentros con las almas aparecidas, en donde pues se les describe como espectros realmente sufrientes, ¿no?, que daban miedo, ¿no?, que se aparecían a los vivos bajo las formas más extrañas o atemorizantes, ¿no?, como por ejemplo bultos, ¿no?, sombras o figuras indefinidas portando o arrastrando cadenas, ¿no?, o envueltas en llamas, que es el tema quizá más recurrente. Y bueno, uno de los relatos más antiguos de fantasmas en el virreinato nos lo da Fray Jerónimo de Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana, en la cual narra cómo en el año de 1595 vivía un joven soltero en la Ciudad de México que se llamaba Pedro Martínez, ¿no? Él se encontraba una noche solo en su casa y escuchó que alguien llamaba a la puerta en medio de la noche, ¿no? Se le hizo obviamente extraño y lo primero que hizo fue preguntar quién era la voz. Le respondieron desde afuera que abriera la puerta para que lo viera por sí solo, por sí mismo. Pero el joven, pensando que tal vez se trataba pues de algún malhechor que le intentaba hacer algún mal, a lo mejor robarle, no sé, se negó, ¿no? Este mismo hecho se volvió a repetir y después de una de las veces que se repitió este hecho, fue a la mañana siguiente al convento de San Francisco a consultar pues con los frailes lo que le había pasado, ¿no? Porque empezó a sospechar que tal vez no se trataba de una persona viva, sino más bien pues de una persona muerta. En un principio, pues obviamente los frailes incrédulos le preguntaron si no habría sido quizá algún amigo suyo que trataba de jugarle alguna broma, pero el joven pues contestó que no creía porque esto ya se había repetido varias veces y por lo mismo él empezaba a pensar que tal vez se tratase de un ánima en pena. Los frailes, convencidos por la seguridad del joven, le sugirieron que la próxima vez sí le abriera la puerta a esta voz porque tal vez podía ser el caso que Dios en verdad le hubiese enviado un ánima para socorrerla. Esa misma noche se repite el hecho, tocan la puerta en medio de la noche y esta vez el ánima lo llama por su nombre. El joven se levanta, va hacia la puerta y le pregunta qué es o quién es y una vez más le responde, ¿no?, que abra la puerta y lo vea por sí mismo. El chico le pregunta que si se trata de alguien de este mundo o del otro y la voz le responde que pues se trata de alguien del otro mundo. Entonces, aconsejado por los frailes, ¿no?, y para asegurarse de que no fuese una cosa más bien demoníaca o algo más, el joven le empieza a hacer preguntas sobre la fe cristiana. Y la voz le responde todo correctamente y le afirma que cree en todo eso y que lo había creído en toda su vida. Entonces, bueno, comprobando que se trataba del ánima de un cristiano, el joven, todavía un poco incrédulo, le dice al fantasma que si realmente es alguien del otro mundo, dé 3 golpes en el techo de la casa y regrese a donde estaba. Entonces el fantasma lo hace, sube rápidamente, da 3 golpes y se vuelve a poner en la puerta. Entonces, pues ya, convencido, Pedro le abre la puerta y ve entrar por la puerta de su casa un bulto como del tamaño de una persona, que le agradece por abrirle, ¿no?, y le pide que se vuelva a acostar en la cama. Pedro se acuesta en la cama y esta figura, este bulto, se pone a los pies del joven y él entonces puede palpar con sus pies que este bulto se encuentra, dice la crónica, frío como un hielo, ¿no? Entonces el alma le dice su nombre, que no se nos revela, y después le manda que por favor en el altar del perdón de la Catedral de México
se le digan 30 misas para el descanso de su alma, y además le pide al joven que se obligue a pagar una deuda que tenía y que había dejado pendiente. Todo esto lo debía de hacer dentro de un plazo de mínimo 30 días. También pues le aconseja que no esté solo en su casa, y dicho esto pues se vuelve a ir, ¿no? Dice Mendieta, Fray Jerónimo de Mendieta, que aunque el joven Pedro nunca le quiso revelar la identidad de este espectro, un hermano de este chico le dijo que se había tratado del alma de su padre, que no hallaba descanso por la deuda que había dejado pendiente, ¿no? Hablábamos de que estos relatos pues generalmente llevaban una enseñanza moral, ¿no? O doctrinal, y pues en este caso la moraleja pues es clara, ¿no? Era importante dejar cualquier tipo de deuda saldada y finiquitada antes de morir, para no quedarte con ese pendiente que te impidiera descansar. Otro relato de este tipo lo refiere Fray Agustín de la Madre de Dios, un fraile carmelita, en su crónica de la Orden del Carmen en la Nueva España, titulada Tesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano. Esta obra, bueno, trata básicamente sobre la llegada, ¿no? y la expansión de la Orden de los Carmelitas Descalzos a partir de 1585, y como un medio para propagar pues la devoción a la Virgen del Carmen, él relata la historia de Alonso Caraballo. Este señor, don Alonso Caraballo, era un alarife, un arquitecto, que si bien era reconocido por ser muy bueno en lo que hacía y muy bueno en su trabajo, pues era un poco liviano en sus costumbres, vamos a decirlo, ¿no? En su modo de vida. Era de conducta moralmente desordenada y pues se dice, muy dado a los placeres de la vida, a los placeres de la carne, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, era muy devoto de la Virgen del Carmen. Y se cuenta que un día, pasando por donde estaba la iglesia de los frailes carmelitas, ¿no? la iglesia del Carmen, del centro histórico de la ciudad, aquí les pongo dos imágenes. Obviamente, bueno, esta no es la iglesia de esa época, no, esta es mucho más tardía, se construyó a finales del siglo XVIII y bueno, su fachada y su interior fueron remodelados en el siglo XIX, pero es para que se den una idea, ¿no? Pasa por donde están construyendo la iglesia, esto debió haber pasado en el siglo XVII, y se da cuenta de que pues hay irregularidades en la construcción. Manda llamar al prior del convento, a Fray Andrés de la Asunción, y le dice, ¿no? que pues hay irregularidades con la construcción, y le aconseja, ¿no? qué es lo que se puede hacer. Entonces, pues gracias a esto, los frailes carmelitas construyen bien su templo, no se les viene abajo, y pues ya, ¿no? se consideran agradecidos con él. Sin embargo, aunque eran pues muy devoto de la Virgen del Carmen y muy cercano a la orden carmelita, pues, cuenta la crónica que su misma despreocupación pues lo dejaba vulnerable contra uno de los principales terrores de los novohispanos, de los católicos de esa época, que era la mala muerte, ¿no? O sea, la muerte repentina y sin sacramentos, ¿no? Entonces le pasó que un día don Alonso iba de viaje a Huaxtepec desde la Ciudad de México, y su caballo se encabritó, se desbocó y lo arrastró a él de un pie con el estribo hasta estrellarlo, o sea, estrellar su cabeza contra un peñasco, obviamente pues causándole la muerte, ¿no? Aquí es donde empieza realmente el relato de ultratumba, porque poco después en la casa donde vivía don Alonso comienzan a escucharse ruidos extraños. Los moradores de su casa, ¿no? sus familiares, sus deudos, se atemorizaban mucho porque habían empezado a ocurrir varias apariciones de don Alonso, quien empezó a aparecérsele sobre todo a una de sus nietas, una niña de 7 años, a quien además pues le hablaba, ¿no? y le pedía que lo abrazara, sin que nadie más de su casa pudiera verlo. Lo verdaderamente aterrador del relato se dice que ocurría a la medianoche, cuando en un sótano que tenían en la casa y que les servía como almacén, se escuchaban una serie de ruidos, ¿no? que se dice la crónica que eran tan terribles que incluso pues todos los que trataban de acercarse para averiguar qué los producía pues salían corriendo, ¿no? despavoridos, incapaces de contener su miedo, ¿no? Porque aparte estos sonidos pues incluían estruendos de cadenas, gritos, llanto, ¿no?
Entonces, esta familia, la familia de don Alonso, pues muy aterrorizada, decide llamar a un grupo de religiosos encabezados por un fraile franciscano, y dice la crónica que armado con agua bendita y su estola, por si acaso también se llegaba a tratar de un asunto demoníaco, intenta acercarse a este sótano para averiguar, pero el relato dice que eran las 11:30 de la noche cuando el fraile y los que lo acompañaban se acercan al sótano y ven salir por la puerta una figura horrible, un espectro espantoso que, envuelto en llamas, aventaba unos gritos y un llanto horrible, ¿no? Y además iba arrastrando cadenas con grilletes en las manos y en los pies. En la aparición, el espectro se identificó como el alarife, don Alonso, y pidió a los presentes que por favor sacasen papel y tinta para poder dictar su testamento y así descargar su alma, porque eso era lo que lo tenía cautivo en el purgatorio. Aquí la moraleja, pues a primera vista, pues es justamente la idea de que era importante dejar debidamente pues testados tus bienes para evitar que ese pendiente te atormenta después de la muerte. Pero este relato en particular de la crónica carmelita encerraba pues también como un fin propagandístico para la Orden del Carmen, ¿no? Porque cuando el espectro se le pregunta que cómo era posible que después de haber muerto súbitamente, ¿no? Y por lo tanto sin sacramentos y en pecado, se encontrara en el purgatorio, o sea, en camino de la salvación, porque habíamos dicho que el purgatorio era la antesala del cielo, y no en el infierno como debía de estarlo. El fantasma hizo entonces todo un encomio de la piedad que tenía hacia la Virgen del Carmen, de quien, a pesar de su vida pues desordenada, siempre él había sido muy devoto, y ella, en premio al favor que le había hecho en vida a los carmelitas asesorándolos en la construcción de su templo, lo libró de la condenación eterna y solamente lo mandó por un tiempo al purgatorio. Entonces, este es otro de los relatos que se cuentan de ánimas. Y bueno, estos relatos sobre fantasmas pues no solamente estaban presentes en el ámbito laico, en el ámbito secular. También los religiosos a menudo pues decían que se les aparecían este tipo de ánimas, y muchos de estos relatos también toman lugar o tienen lugar dentro de los conventos novohispanos, femeninos y masculinos, ¿no? Algunos de estos relatos ocurridos a religiosos y a religiosas los consigna don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla y también fue virrey de la Nueva España. Él, entre muchas de sus obras que escribió esta titulada Luz a los vivos y escarmiento en los muertos. Es interesante porque en esta recopila más de 50 historias relacionadas con estas apariciones de ánimas del purgatorio. Una de ellas se refiere a la aparición de una monja a una de sus compañeras en el coro, un poco para ilustrar a la gente que no sepa de qué estoy hablando cuando me refiero al coro. Aquí les puse estas dos imágenes de la iglesia de Santa Clara de Jesús en Querétaro y una pintura de José María Medina que se llama Coro de Monjas en un convento poblano. Es ya una pintura del siglo XIX y una colección particular, pero creo que ilustra muy bien qué eran estos espacios, ¿no? Llamados coros de monjas. Este espacio estaba destinado principalmente a que las monjas rezaran el oficio divino, que recordemos que era pues su función principal como monjas de clausura, ¿no? La oración, la contemplación. Y era este espacio en donde se reunían cada 3 horas a rezar el oficio divino, a cantar salmos, antífonas. Se congregaban alrededor de este mueble de madera llamado fascistol, en donde se ponía el libro de coro y desde ahí cantaban, ¿no? Al ser la ocupación principal de las monjas, pues también era una falta grave no asistir al rezo del oficio, o en su defecto, pues acudir pero no prestarle la atención que debían, ¿no? Refiere don Juan de Palafox y Mendoza que una monja, cuyo nombre no da y tampoco dice en qué monasterio vivió,
se le apareció una de sus compañeras en el año de 1616. Se le apareció vestida con capa y velo, como solían vestirse las monjas, y le dijo a su compañera que estaba en el purgatorio, principalmente por no haberse comportado debidamente con sus superioras, con las monjas, la madre superiora, por haber tenido dinero y otras cosas en su celda. Recordemos que las monjas pues hacían un voto de pobreza que en teoría pues les impedía o les prohibía tener dinero para ellas solas, aunque en algunos monasterios se llevaba a cabo esta práctica, sobre todo en los de las monjas calzadas, ¿no? Y aunque la monja dijo que hacía esto con permiso de las madres superioras, ella sabía que las madres superiores le daban permiso de tener este dinero, y por no tener estos comportamientos contrarios a la vida religiosa, más por no hacerla enojar, más por no disgustarla, que por realmente querérselos dar, ¿no? Y también le dijo que estaba sufriendo en el purgatorio por la falta de atención con la que solía estar en el oficio divino. Por todas estas razones, por todo este comportamiento malo que había tenido en vida, le dijo a su compañera que se encontraba ardiendo en un pozo de fuego. Don Juan de Palafox y Mendoza refiere que después de este hecho, la vio otra compañera suya sentada al lado de la silla del coro. Su compañera pues se espantó de ver esta aparición espectral, pero al principio pues no se atrevió a hablarle ni a dirigirle la palabra. Pero con el paso de los días, ¿no?, animada y viéndola siempre ahí sentada, un día finalmente se animó a preguntarle por qué estaba en ese lugar. Esta monja aparecida, esta ánima del purgatorio, le dijo que se encontraba purgando, consumida por el fuego, lo que había pecado allí mismo en el coro, hablando con esta compañera en el oficio divino. Obviamente, como suele suceder con estos relatos, el ánima le pide a la religiosa que se hagan sufragios para sacarla del purgatorio, los que pues se hacen, y después de algunos días, pues ya finalmente esta monja deja de aparecerse, ¿no? Otra historia que refiere el padre Palafox y Mendoza es una historia testimonial, es decir, él da fe de haber sido testigo de este hecho cuando fue obispo de Puebla, de la diócesis de Puebla. Y dice que un religioso de cierta orden religiosa, una vez más no dice ni de qué religioso se trataba ni a qué orden pertenecía, pero dice que en el año de 1648 se le apareció a una sobrina suya pidiéndole una vez más sufragios, ¿no?, misas. Le pidió que le dijera a un tío suyo que le mandara decir cierta cantidad de misas, pero a esta chica, a esta sobrina, pues no le creían, ¿no? Como suele también suceder en estos casos. Se vuelve a repetir el hecho y esta vez se vuelve a aparecer el ánima del fraile frente a esta chica y a dos primos suyos. Se dice que, bueno, dice don Juan de Palafox y Mendoza que solamente ella la veía y los demás no. Una vez más, este religioso le pide a esta chica que haga lo que le había pedido, que rece las misas, y la chica espantada pues le dice: es que no me creen, no me quieren creer. Y entonces el alma le dijo: por esta señal te van a creer, y puso una de sus manos sobre la manta de la cama en donde estaba acostada esta muchacha, y dejó impresos ahí con el fuego del purgatorio pues los dedos de su mano, ¿no? Don Juan de Palafox y Mendoza dice que él mismo vio esta sábana, esta manta, con la mano del ánima del purgatorio impresa, porque a la mañana siguiente se la llevaron a su oratorio y que él la tenía ahí, ¿no? Esta doncella declaró que el religioso también siempre se le había aparecido con el hábito de su orden, y pues después de que se le hicieron sus misas y sus oraciones, no se volvió a aparecer más. Y ya por último, Luis, el último relato al que me voy a referir es uno de los más conocidos y de los más sonados en el ámbito de las leyendas que rodean los edificios del centro histórico de aquí de la Ciudad de México.
Se refiere pues justamente a un caso que le pasó a una monja con un clérigo difunto. Este relato lo consigna don Carlos de Sigüenza y Góngora, el famoso científico novohispano del siglo XVII, y lo asienta en su obra titulada Paraíso Occidental. Esta obra es una crónica de la fundación y de los logros espirituales que habían logrado las monjas del convento de Jesús María, la cual pues estaba dedicada al rey Carlos II. El convento de Jesús María hasta la fecha subsiste en el centro histórico, está ubicado en la calle justamente que lleva el nombre de Jesús María. Fue fundado en el año de 1581 por instancias del rey Felipe II, que se dice que encerró en él a una de sus hijas no legítimas, y estaba destinado a monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción, las monjas concepcionistas. Aquí les puse algunas imágenes de cómo lució el monasterio a principios del siglo XX. No puse fotos actuales porque esta zona está muy invadida por el ambulantaje y el comercio en el centro, entonces pues no me gusta ese tipo de fotos, pero la foto del claustro se puede ver cómo está actualmente, en un estado bastante ruinoso, pero al menos se conserva, ¿no? Y en este convento de Jesús María vivió una monja, dice don Carlos de Sigüenza y Góngora, llamada Sor Tomasina de San Francisco, de la cual no se tienen retratos, no se sabe cómo fue, pero pongo este detalle de la pintura de trajes de las religiosas de México, que tenemos en el Museo Nacional del Virreinato, un poco para que la gente se dé una idea, ¿no? de a qué monjas nos estamos refiriendo, las monjas de Jesús María. Y Sor Tomasina, bueno, cuenta don Carlos de Sigüenza y Góngora que había tenido una vida bastante complicada. Desde su niñez, su madre pues la maltrataba y de hecho la había mandado al convento de Jesús María como niña para educarse y esperando a que se hiciera monja cuando creciera, ¿no? Ella no estaba tan inclinada a la vida religiosa, estaba más interesada en la vida matrimonial y se casó con un señor llamado don Francisco Pimentel, que pues resultó ser un hombre bastante celoso, ¿no? La celaba muchísimo, la encerraba, no la dejaba salir, no la dejaba hablar con nadie, y este suplicio de matrimonio pues le duró muy poquito tiempo. Al poco tiempo de haberse casado ella enviudó y temerosa de volverse a casar y que volviera a pasarle lo mismo, decidió, aconsejada por una religiosa del convento de Jesús María, tomar el hábito mejor en ese monasterio y regresar ya en calidad de monja. Y cuenta don Carlos de Sigüenza y Góngora que durante su estancia en el noviciado del monasterio de Jesús María, comenzó a correr el rumor de que hacía ya bastantes años, en varios lugares del monasterio, en la sala de labor, en las escaleras, las religiosas se espantaban porque decían ver una figura espectral que deambulaba por los pasillos y los cuartos del monasterio, ¿no? Una de ellas, una de las monjas, dijo incluso haber visto a este religioso subir las escaleras 2 jueves santos seguidos. Y en una ocasión, a Sor Tomasina de San Francisco, estando en el noviciado, le pasó que soñó que veía a este clérigo, se le apareció en sueños y le dijo que pues era un ánima que se encontraba en pena, era un alma en pena que llevaba muchos años sufriendo los tormentos del purgatorio sin que ninguna de las otras monjas que ya lo habían visto deambular lo escucharan o lo dejaran referirle los tormentos que estaba padeciendo. Esta monja, un poco incrédula, pensando que tal vez se trataba solamente de algún sueño, se lo decidió comentar a su confesor, y el confesor también, pensando que quizá fuera más bien producto de la sugestión, porque pues todas las monjas ya decían que lo habían visto y a lo mejor ella se había sugestionado y había tenido ese sueño, le dijo que pues por si acaso fuera efectivamente un ánima en pena, que pues la encomendara a Dios y que rezara por él, ¿no? Pero este clérigo le había pedido a Sor Tomasina que
se le dijeran misas y que toda la comunidad del monasterio, es decir, todas las monjas, rezaran por él en conjunto, ¿no? Entonces, se le vuelve a aparecer a Sor Tomasina, el clérigo, en varios sueños y le recrimina, ¿no? Que cómo es posible que no pueda hacer ella lo que él ya le pidió. Ella le dice que, pues, no es que no quiera, sino que por lo que toca a ella, ella está dispuesta a rezarle y a hacer todo lo que sea necesario, pero que no está segura de que las demás monjas le vayan a creer, lo cual es un poco contradictorio, porque otras monjas ya habían visto este mismo espectro y pues ella pensaba que posiblemente no le iban a creer, ¿no? El clérigo, entre las muchas cosas que le recriminó, le dijo que hacía muy bien en escuchar a su confesor, pero que si él supiera o experimentara la mínima parte de los tormentos que él estaba pasando en el purgatorio, pues no estaría tan convencido de que ella simplemente estaba soñando. Entonces cuando ella le dice, las demás monjas no me van a creer, yo sí puedo hacer lo que tú me pidas, pero las demás no me van a creer, el clérigo toma a esta monja de uno de sus brazos, de la parte de la sangradera, y le deja impresas en la piel sus dedos. La madre Tomasina, al sentir este contacto del fuego con su piel, pues despierta, y despierta a todas sus compañeras del noviciado y a su maestra de novicias, y les muestra las quemaduras que tiene en el brazo, que son los dedos del clérigo difunto. Y bueno, las monjas, muy asombradas, muy sorprendidas por este hecho, mandan llamar al día siguiente a un grupo de cirujanos, de médicos, para que revisen estas quemaduras que tiene Sor Tomasina en su brazo. Y estos cirujanos unánimemente declaran que ese fuego, esas quemaduras que tiene Sor Tomasina en su brazo, no pueden haber sido hechas con fuego del que existe en este mundo. Es decir, pues era fuego del otro mundo. Sor Tomasina, además, con esta quemadura en su brazo, quedó con su brazo encogido y con los nervios contraídos, ¿no? Sin poder utilizar bien su brazo. Una vez que este hecho se hizo público y que se constató que efectivamente no se trataba de una quemadura hecha con fuego de este mundo, se empezaron a hacer los rosarios, los sufragios, las misas, en fin, todo lo que el clérigo había pedido. Y esa misma noche el clérigo se le volvió a aparecer a la monja, ya no en sueños, sino ya de forma pues visible, ¿no? Y le agradeció que ya estaba llevando a cabo todas las peticiones que él había hecho, y le afirmó que sus penas ya eran pues un poco menores a las que había estado experimentando antes, ¿no? Él le dice a la monja que aún así no baje la guardia, que siga haciendo los ayunos, que siga haciendo las penitencias y rezando por su alma, y le da la esperanza, le promete de hecho que su brazo va a quedar sano, su brazo, el que le quedó quemado, va a quedar sano después de que él finalmente pueda entrar al cielo. Y dice don Carlos de Sigüenza y Góngora, quien por cierto también da fe testimonial de este hecho, porque dice que él, por curioso, fue después a la portería del monasterio de Jesús María y vio las quemaduras de la monja con sus propios ojos. Él dice que Sor Tomasina permaneció con esa contracción en su brazo hasta el año de 1669, en que después de 40 años de purgatorio, el alma de este clérigo finalmente subió al cielo. ¿Y cómo saben que subió al cielo? Porque súbitamente la madre Tomasina recuperó el uso de su brazo y se le sanaron todas las quemaduras perfectamente, sin dejar ninguna huella. Este relato, como les decía, esta historia de Sor Tomasina fue convertida en leyenda del centro histórico por uno de los cronistas de la Ciudad de México más importantes de principios del siglo XX, don Luis González Obregón, que la recogió y la publicó en su conocido libro de las calles de México. Y bueno, estas son la bibliografía y las referencias para todos aquellos que estén interesados en ahondar un poco más en este tema, tanto en lo referente a el más allá, el tema de la muerte, en
en el ámbito novohispano y que a lo mejor estén interesados en leer las crónicas que les mencioné y leer no solamente de estos relatos, sino algunos otros. Aquí tienen los textos a los que se pueden referir. Muchos de ellos están disponibles para descargar en línea, entonces no tendrán mayor problema. Y bueno, yo me aboqué a las apariciones de ánimas del purgatorio contenidas en crónicas religiosas o en textos doctrinales como el de Don Juan de Palafox, pero en realidad las fuentes virreinales pues están bastante llenas de este tipo de historias, no solamente con ánimas del purgatorio, sino también con apariciones celestiales o demoníacas, hechos milagrosos de imágenes portentosas, en fin. Este tema es muy vasto y da para mucho, pero bueno, espero que les haya gustado la selección que les presenté y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continúo luego de la explicación que nos ha dado Emanuel tan interesante y les voy a hablar sobre narraciones que para nosotros hoy son misteriosas, pero en el periodo virreinal más bien estaban cargadas de misticismo, de milagros celestiales, vidas ejemplares de monjas que se enfrentaban a los retos que les representaba el demonio o el premio que Dios les daba a través de alguna comunicación celestial, una comunicación divina. Entonces, para esta época en el Nuevo Reino de Granada, no eran tomadas estas historias de la misma manera que nosotros hoy las entendemos, las tomamos. En este periodo tenemos una gran cantidad de historias alrededor de imágenes milagrosas. Precisamente hace unos años se publicó el libro Milagrosas Imágenes Marianas de Olga Isabel Acosta. Y a través de ese libro podemos ver la cantidad de pinturas de la Virgen que están relacionadas con hechos milagrosos a lo largo y ancho de todo el territorio del Nuevo Reino de Granada. Durante los siglos virreinales, en el 16, 17 y 18, a lo largo de toda esta época, vamos a encontrar una gran cantidad de historias alrededor de hechos que pueden ser inexplicables para nosotros, pero para los habitantes del reino eran demostraciones divinas a través de curaciones, hechos que, por ejemplo, se curaban pestes, cuando necesitaban algún favor para un pueblo también se encomendaban a estas imágenes. Bueno, en fin, había una relación muy, muy, muy fuerte. Y quizás una de las narraciones más frecuentes son las que tienen que ver con imágenes que sudan. Es algo que aparece en las pinturas, en las esculturas. Vemos Cristos también que se les crece el cabello, son Cristos que tienen cabello natural como una peluca, pero se cuenta que ese cabello sigue creciendo, o que ellos sudan, o que salen gotitas de sangre. Y por supuesto, estas sustancias son milagrosas al contacto con las personas o cuando las guardan en ampollas, en algodones, en telas. Y también vemos este mismo fenómeno en las pinturas. Un ejemplo de ello es esta pintura de la Madre Francisca María del Niño Jesús, una religiosa del convento del Carmen de Bogotá. Se cuenta que en 1712 el calificador del Santo Oficio de la Inquisición, José de Chinchilla, había prestado una pintura, un retrato de esta monja a una mujer que iba a dar a luz. Y en el proceso del parto, pues muere el bebé. Ella se enferma a tal grado que cree que va a morir. Recibe sus sacramentos, pero envía a un familiar a la casa de Chinchilla que le preste la imagen de la monja Francisca.
Ella se encomienda, ve que el cuadro empieza a sudar y en ese momento puede expulsar el niño y ella se salva. Entonces, a partir de ese momento, muchas personas empiezan a visitar esta pintura, ven que efectivamente sudan. Este señor Chinchilla, como pertenecía al Santo Oficio de la Inquisición, pues quiere corroborar si no le había caído agua o si de pronto le había sucedido algo al cuadro que hiciera que saliera agua y que no fuera un milagro. Él necesitaba saber si era un cierto, y finalmente llega a la conclusión que sí es sudor, y luego pues la gente ya lo toma por milagroso, el retrato, y las mujeres en Santa Fe de Bogotá, las que tienen problemas en el momento del parto, pues empiezan a llamar a la madre y sienten esa presencia. Cuando ya sienten que el parto está difícil, le piden que ya a través de su presencia ante Dios interceda para facilitarles el parto, ¿no? También de este tipo de pintura se hablaba que salían gotas de sangre. Muchas veces también, no solo en las esculturas, sino también encontramos esa narración de las gotitas de sangre. Bueno, este no es el único caso. También sabemos uno de un cuadro que sudaba, un cuadro de San Diego, que vio Juan de Borja, que era capitán del reino de la Nueva Granada, y dice que en una iglesia franciscana, en plena misa, ve el cuadro sudar y llama al escribano real para que él certifique que está sucediendo este fenómeno, y queda registrado en documentos que sí, que está sudando el cuadro, que la gente puede recoger el sudor y sigue saliendo el sudor del San Diego, y que también salen gotitas de sangre de este cuadro. Entonces son imágenes que también de cierto modo se convierten como en reliquia, porque la gente quiere guardar estas sustancias que salen y que se convierten en sustancias milagrosas. Bueno, otra de las historias que nos hablan de estos fenómenos están contenidas en las biografías de monjas. Las biografías a veces pueden ser escritas por ellas mismas, otras veces por sus confesores, a veces también la familia de las monjas aporta ciertos datos, y a través de esas vidas tan interesantes, tan llenas de sucesos raros para la población civil, ¿no? Porque ellas tienen como unas vidas ejemplares que están llenas de encuentros tanto celestiales como demoníacos, pues vamos a encontrar también una serie de fragmentos a lo largo de estos textos en donde podemos ver hechos que nos llaman mucho la atención por lo raro que resulta. Por ejemplo, Sor Josefa del Castillo, que es la monja que está retratada en esta pintura. Al lado vemos una pintura en el techo de la celda de Sor Josefa. Ella era una clarisa del convento Santa Clara Real de Tunja, y ella narra visiones. A veces no sabemos si son visiones o son apariciones o son sueños, o inclusive había gente que se preguntaba si lo que ella contaba eran exageraciones o simplemente eran mentiras para mostrar que tenía pues una vida diferente a la de las otras monjas, unas experiencias así que superiores a las de sus compañeras de convento, ¿no? Entonces ahí nos perdemos un poco porque como todo texto debemos
ponerlo un poco en duda, no podemos decir siempre que sea por estar escrito 100% cierto, sino también como pasa en los procesos inquisitoriales que se hacían a las religiosas o a las personas civiles, se ponen muchas veces en duda estas narraciones, y por eso nosotros nos movemos a veces como en la pronto en la duda si realmente sucedió o no, y muchas veces con el paso del tiempo, ante la incredulidad más bien, algunas de estas narraciones se vuelven leyendas, pero quizás para esas personas del periodo virreinal eran hechos verídicos, no los ponían en duda. Por ejemplo, Sor Josefa en un fragmento nos hablaba de una experiencia que tuvo en Santa Clara. Decía: este padre que dijo de San Francisco era muy temeroso de Dios. En una ocasión, me parece, vi su alma como una cruz que estaba algo levantada del suelo. Era como de cristal. A un lado había luz y encaminando hacia ella se iba esclareciendo toda. Y en otro fragmento tiene un encuentro que ella lo describe como un encuentro con el diablo, al que ella llama el enemigo, pero vamos a ver cómo toma una imagen animal, una figura de culebra. Esto es muy interesante, porque a veces aparece la imagen de la culebra como una representación del diablo, o como si el diablo hubiera tomado algún animal para introducirse en él y manifestar alguna mala intención. En ese tiempo, una mañana me parecía que el enemigo, en figura de una culebra, haciendo el sonido que ya suelen hacer, salía de un rincón de la celda y llegaba hasta la puerta, volviendo luego a la misma parte de donde había salido. Salía a defender y a echarse sobre su nido. Yo no hice caso de aquello, mas luego pedí un escritorio que estaba en aquel rincón, y haciéndolo abrir, hallé unos papeles de cosas profanas con que personas de fuera inficionaban la inocencia de una niña que se criaba para religiosa. Fue para mí sentimiento a medida del daño que no había yo imaginado. Quiso nuestro Señor que se remediara y no pasara adelante aquella distracción. Distracciones tan ofensivas son al Hijo de la Virgen, que las previene y toma por esposas. Y luego el enemigo procura divertirlas y perderlas con las conversaciones vanas de seglares, pero en esta ocasión no lo logró, porque nuestro Señor le hizo que se descubriera. También esta monja, Sor Josefa, narra esas sensaciones que mucha gente a veces refiere de estar dormidas y sentir que un bulto le cae encima y que no se puede mover. Eso es, creo que una historia muy común, no solo de la época virreinal, sino actualmente nosotros la vimos de personas conocidas que han tenido esta sensación. De ahí a pocos días, habiéndose de hacer elección de abadesa en este convento y estando yo recogida, sentí otra vez un bulto pesadísimo sobre mí. Yo hacía gran fuerza con las manos y dientes por echarlo, porque me oprimía demasiado. Sentí también muchas tentaciones y quedé muy molida y extraordinariamente cansada. En otra ocasión, habiendo recibido a nuestro Señor el día de Pascua del Espíritu Santo, me hallaba cercada por todas partes de luz, y fuera de ella, apartando de mí, estaba el enemigo en la figura de un hombre viejo, con cólera y regañando, se arrancaba los dientes y los cabellos. A la noche, habiéndome recogido a dormir, sentí sobre mí un bulto pesado, espantoso, que aunque me hizo despertar, me quedé como atados los sentidos, sin poderse el alma desembarazar. Aunque me parece estaba muy en mí y procuraba echarlo con todas las fuerzas por las muchas tentaciones que me traía.
Pero ella no era la única monja que refería estas historias. También sabemos a través de la biografía que el confesor de Gertrudis de Santa Inés, una monja santafereña, conocida como el Lirio de Bogotá, escribió sobre ella, sobre sus vivencias en el monasterio Santa Inés de Montepulciano. Aquí vemos una foto del que fue la iglesia del convento, que la demolieron a mediados del siglo XX. Ahí podemos ver a la derecha una foto de las monjas de velo blanco y de velo negro que van pasando por ese balcón. Y este es el retrato de Sor Gertrudis de Santa Inés, una monja muy importante, venerable en la capital, tenía fama de santidad. De ella se contaba que hizo muchísimos milagros después de su muerte, y se intentó un proceso de beatificación y de canonización, pero pues no ha llegado todavía a buen término. Vemos que estos procesos son larguísimos y costosísimos, entonces ella solo se quedó a nivel de venerable, pero con una fama muy, muy importante por su ejemplar vida. Y Sor Gertrudis tiene una serie de narraciones en torno a las figuras del niño Jesús. Estas figuras toman vida ante estas monjas, se comportan como verdaderos niños. Y cuenta Gertrudis cómo deja, por ejemplo, al niño en una cunita, el niño se levanta, se le cuesta junto a su almohada, le habla, busca que lo consienta, que lo acaricie. Realmente es como si fuera un bebé. Entonces ella narra en varios fragmentos de su biografía cómo tiene una relación muy estrecha con estos niños. Las escrituras realmente cobran vida, y no solamente se le manifiesta a ella, sino que también las otras monjas ven cómo el niño tiene un amor especial por ella, y ellas también le llevan a sus esculturas de Jesús para que ella las cuide. Eran niños en escultura. Vamos por ejemplo del lado derecho, que es un niño muy, muy real, tiene movimiento en los brazos, sus ojos son de vidrio, se puede vestir. Eran niños que tenían ajuares de ropa, tenían almohadones, colchoncitos, sillas, camas, realmente tenían toda una serie de elementos para cuidarlo, ¿no? No era solamente la escultura quieta, sino que ese niño le cambiaban su ropita, le tenían ropas especiales para ciertos días, lo limpiaban, lo acostaban, lo levantaban, bueno, tenían una serie de actividades como si fuera un niño de verdad. Entonces, Gertrudis cuenta, por ejemplo, en una parte que escogí, dice que la escultura del niño, una noche de Navidad, se le fue cariñoso a sus brazos, para que como tierno niño le abrigara en su abrazado corazón, diciéndole con tan cariñosa demostración: ponme como sello sobre tu corazón, ponme como sello sobre tu brazo. Y en una narración de la biografía de otra clarisa, llamada Jerónima Nava, también ella cuenta cómo el niño se le manifestaba a través de las escrituras, un tipo de manifestación que se conoce como la Virtud Santa, que es la energía proveniente del prototipo sagrado, es decir, del verdadero niño que pasa a través de la escritura. Dice que el niño sollozaba cuando lo dejaba solito en el cuarto, cuando ya tenía que ir a la misa, pues el niño se sentía muy triste, la buscaba, se iba al coro de la iglesia, le jalaba el hábito, decía incluso que el niño pataleaba, armaba berrinche para que lo alzara, le mostraba los bracitos, y ella no tenía más remedio que abandonar la misa e ir a atender al niño.
y ya en su celda pues lo alzaba, se lo ponía en el pecho, el niño la miraba, le expresaba ternura, pero a la vez rabia de que lo hubiera dejado solo. Entonces vamos a encontrar muchas narraciones que los historiadores, los antropólogos, sociólogos han interpretado un poco como esa suplencia de la maternidad, pero también yo pensaba en estas novicias que entraban tan pequeñitas y de pronto podría ser también la latencia aún de la necesidad de juego. Ellas entraban muy niñas, muy todavía pequeñitas y todavía pues algunas narran cómo cuando eran niñas de familia jugaban con las esculturas religiosas. Entonces yo me pregunto también, no solamente es una maternidad la que manifiestan, sino también cuando están pequeñitas están jugando con estas esculturas a ser madres, ¿no? Pero es muy interesante, además porque en esa narración lo que vemos es que las monjas pues no son consideradas locas, ni que tengan un problema mental, ni que estén inventándose que el niño les habla, sino que sus compañeras del convento y la gente civil creen en sus narraciones, están seguras de que efectivamente Dios les da ese privilegio de que el niño se manifieste como un verdadero niño de carne y hueso, ¿no? Y esta imagen de Sor Luisa de la Ascensión la traje para contarles otro caso de cómo quizás estas narraciones de las religiosas a veces pasan de un hecho real a una exageración tal que la Inquisición tiene que intervenir para poner un poco freno a todo lo que está creciendo alrededor de la historia. Esta Sor Luisa de la Ascensión era una monja española del convento de Santa Clara del Carrión, y en Cartagena de Indias se prohibió la difusión de toda imagen, estampa, reliquia, novena, todo lo que tuviera que ver con ella. Y el problema que había encontrado la Inquisición, recordemos que en Cartagena de Indias había un tribunal del Santo Oficio, era que una de las estampas más difundidas era la de Sor Luisa, que estaba sobre un dragón. Y el problema que representaba esta imagen es que el tribunal de la Inquisición había dudado de la veracidad de este hecho, porque la biografía no la había escrito Sor Luisa, sino su confesor, a partir de los datos que aportaba su hermano. Pues habían encontrado una serie de contradicciones, y cuando le preguntan a ella si realmente había sucedido el hecho del dragón, ya lo que dice que lo que pasó es que se había entrado una serpiente al convento y ella le dijo unas palabras para que se fuera, y las palabras eran: en nombre de mi dulcísimo Jesús te mando que te salgas de este convento. Y la serpiente pues salió, pero en ningún momento luchó con el dragón, ni, como decía la biografía, que había tenido una lucha cuerpo a cuerpo para salvar al hortelano que había sido atacado. Entonces vemos como de una serpiente ya pasó como a la imagen de una monja peleando con un dragón. Así que también muchas de esas historias son exageradas, ¿no? Pero sin embargo, ella sí decía que sí sintió una presencia demoníaca en esa serpiente, que por eso le dice esas palabras para echarle al convento, porque finalmente ella sí pensaba que esa serpiente no era solamente un animal, sino que el diablo estaba dentro de ella y quería entrarse a hacerle daño a las hermanas de la comunidad. Entonces, sí vemos que, a pesar de haber sido una exageración, sí ella ratifica que sentía que el diablo estaba en esa serpiente. Y vemos
el Palacio de la Inquisición de Cartagena de Indias, en esa foto del lado derecho, y al lado izquierdo estampas de Santa Marta, que era una de las santas que más se utilizaba para hacer conjuros de diferentes tipos, sobre todo de amor. Y estas estampas pues eran retenidas como parte de los procesos inquisitoriales como pruebas. A veces se prohibía su uso, o a veces se dejaban como parte de los testimonios, de los juicios, y por eso las traigo aquí. Estos procesos de inquisición también tienen una serie de historias que tienen muchos elementos raros, que tienen muchos elementos que tienen que ver con hechos, no sé si fantásticos o si realmente los testigos estaban diciendo la verdad. Y sí, creo que depende de las creencias de cada persona, decir si considera que lo que dicen o no es cierto o es falso. Seleccioné dos procesos, dos fragmentos, para mostrar un poco el tipo de narración que contienen estos juicios, en los que podemos encontrar hechos singulares. Por ejemplo, este de Juliana de Ariza, una mulata acusada de brujería, dice en su testimonio que se había comunicado en las cárceles con 3 personas que nombró, hablándose por las ventanillas, y que una la había aconsejado que rezase y se encomendase a la ánima más sola del purgatorio, y que habiéndole rezado por espacio de 2 meses un tercio de rosario cada día, al cabo de aquel tiempo, estando una noche durmiendo a más de las 11, había despertado con un gran resuello que había oído junto a sí, y abriendo los ojos había visto el aposento claro y una figura como de penitente que se desapareció luego, y ella quedó espantada, y lo había contado a las dichas amigas que comunicaba y que la habían aconsejado que rezase. Le dijo que lo prosiguiese, y pasadas 6 noches volvió a ver cómo a las 12, en su aposento, la dicha luz, sin ver figura, apareció. Oyó una voz que dijo: alabado sea Jesucristo, encomiéndate a Dios, que Él te oirá algún día. Y se había desaparecido la claridad, y presumía que le había hablado el ánima sola, y que una de las presas le había contado cómo ella había rezado a la ánima sola, y una noche le había abierto la puerta de su cárcel y sacándola hasta el pozo del patio, y luego vueltola a la cárcel, y refirió otras apariciones del ánima sola que dijo haberle contado las dichas presas. Eso fue lo que dijo en la audiencia. Este personaje o aparición del ánima sola es un tipo de narración muy común, no solamente en la época del reinal, sino también actualmente escuchamos muchas experiencias en torno al alma sola o al ánima sola. Y la otra narración que seleccioné de las transcripciones de Inquisición que hizo Ana María Spendiani del Archivo Histórico Nacional de España, se encuentran en Madrid estas declaraciones de Inquisición. Ella hizo una transcripción donde podemos ver una gran cantidad de testimonios alrededor de acusaciones, ya sea por brujería, por mal uso de las imágenes, por decir alguna ofensa a la religión católica. Entonces, a lo largo de esas transcripciones podemos encontrar también cómo sobre todo las personas que son acusadas de brujería, pues les suceden una serie de hechos que producen realmente
miedo, porque son como las manifestaciones demoníacas que ellos producen por estas reuniones, lo que denominan juntas, hacen una serie de rituales y los testigos cuentan lo que ven, y realmente hay unas narraciones que son bastante desagradables. Uno queda como muy impresionado por lo que están contando. Cuentan que hacen bailes, que se ofrecen niños, bueno, una serie de prácticas que lo dejan a uno un poco perturbado. Realmente hay unas narraciones bien inquietantes ahí en esos procesos inquisitoriales. Sebastián Botafogo, cuyo nombre real era Sebastián Delgado, era un esclavo brujo proveniente de Angola, vecino del río de la Hacha, esto es en la costa atlántica colombiana. Era un cristiano bautizado, pero acusado de hacer juntas. Dijo ser brujo y que así lo declaraba por descargo de su conciencia y porque Dios hubiese misericordia, que había tiempo de 12 años, poco más o menos, que empezó a ser brujo y le había enseñado a hacerlo a otro negro que ya era difunto, persuadiéndolo que siéndolo tendría todo lo que hubiese menester, y lo había llevado al reo un miércoles en la noche, después de haber tocado a las ánimas a la laguna salada, media legua del río de la Hacha, en compañía de otro negro que nombró, el cual se había untado con todo unto de sus bellaquerías por el cuerpo y debajo de los brazos, e ídose volando por el aire, y el reo y su maestro, cada uno en un cabrón, hasta la dicha laguna donde estaba una figura muy mala cara y con hábitos grandes, y que echó de ver el reo que la dicha figura era el demonio, y a su lado estaban por una y otra parte otras muchas figuras de sus soldados de hábitos largos, que eran tan grandes estas figuras como la mayor, la cual tenía afeitada la barba, y que habiéndose sentado, le dice que empiece a alabar al demonio. Bueno, un pequeño fragmento, pero ese testimonio continúa por varias páginas más, contando qué era lo que hacían y cómo bailaban, qué pasaba con cada uno de las personas que estaban interviniendo en ese ritual. Bueno, pero más o menos era como para mostrar otro tipo de fuente, además de las biografías de monjas y de las narraciones orales, como en estos juicios podemos encontrar también un poco esas historias misteriosas en el tiempo virreinal. Y esta imagen la traigo aquí también, como sucedió con esa estampa de Luisa de Carrión, que se difundió no solamente por el Nuevo Reino de Granada, sino por España y por el resto de reinos americanos de la corona. A la derecha vemos un dibujo a tinta de un monstruo. Este dibujo se encuentra en el Archivo General de la Nación en Bogotá, y a la izquierda vemos una estampa que se realizó en Madrid. Esta estampa nos muestra un monstruo que contaba no sé si pudiéramos hablar de leyenda o de testimonio real. Este monstruo se veía en la laguna de Tagua en Chile, y abajo lo que vemos en ese texto es una descripción de este horroroso monstruo, como lo llamaban. Voy a leer el texto de la estampa. El del dibujo es casi igual, hay unos cambios en ciertas palabras, pero digamos que los dos textos son casi la misma descripción del monstruo. Este horrible monstruo aparecido a principios de este año de 84, es decir, 1784, en la laguna de Tagua,
en la estancia de un próspero Elso en el Reino de Chile, el cual hacía muchísimo daño comiendo cuanto animal iba a beber en la laguna, hasta que con mucho silencio le esperaron 100 hombres con bocas de fuego y le cogieron vivo. Tiene 3 varas y media de largo y la cola mucho mayor que el cuerpo. Las piernas tienen cerca de 1/4, pero las uñas son mucho mayores. La melena de la cabeza llega hasta el suelo, de modo que se le enreda a los pies. La cola superior la juega con mucha ligereza y a donde quiere, sirviéndole de mano para asir la presa. Los dientes son de gene de largos y la boca es del ancho de la cara. Las astas son 1 vara y media muy bien torneadas y finalmente las orejas de 3/4 de largo. No sé exactamente qué fue primero, si ese dibujo y a partir del dibujo hicieron la estampa, o si la estampa se difundió desde España a América y el dibujo es una copia de este grabado. Yo creo que habría que indagar un poco más en los orígenes para saber cómo fue ese proceso de difusión de la imagen. Y una cosa curiosa sobre esta narración es que la laguna de Tagua existe realmente en Chile, pero lo curioso es que es un sitio donde se han encontrado pues, fósiles, se hacen muchos estudios de paleontología. Entonces yo me pregunto si a lo mejor toda esta construcción de la imagen tuvo que ver con de pronto algún hueso de algún animal extinto que encontraron, y a partir de ahí empieza a volar la imaginación de que ese hueso o algún otro tipo de material de algún animal gigante que existieron en otras eras de la Tierra, pues correspondía a la de un monstruo, no sé. Pero también interesante es que, interesante y también que nos confunde un poco sobre el origen de la imagen, es la existencia de imágenes satíricas que en ese mismo año, 1784, se empiezan a difundir en Francia. Son imágenes que están criticando a María Antonieta. Así que es otro elemento que me hace dudar cuál fue el primero, si fue la crítica a María Antonieta, si fue el dibujo o si fue la estampa, si a partir de la fama que tuvo esa estampa que se hizo en España, la toman los franceses para hacer una sátira escondida, o si es al revés. Entonces también creo que podríamos un poco desenredar este asunto porque realmente no lo tengo muy claro. Pero vemos cómo se está hablando de esta arpía, de este monstruo en Francia, en España, a lo largo de América, así que debió ser un tema de sumo interés en su época. Y no solamente en el siglo XVIII, en el XIX también vamos a seguir viendo imágenes relacionadas con este monstruo, como lo vemos en el libro de estampa popular de la profesora Montserrat Galí. Y es interesante que en la Gaceta de México se publica una imagen que tiene mucha relación, esta de animal silvestre, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, otras de silografías catalanas, donde también nos sugiere que tiene algo que ver con esa estampa del monstruo que se aparecía en Chile. Ese monstruo, pues no he encontrado información que después del siglo XVIII que dicen que estos hombres lo pueden coger y lo dominan. ¿Qué pasa con ese supuesto cuerpo? O sea, si en la narración dicen que los hombres lo pudieron capturar, pues ¿qué pasa después? No lo he podido saber. Quizás sea un tema interesante para seguir indagando de dónde surge esa historia, pero sin duda la difusión de tantas imágenes nos hace ver que a la gente le gustaba estos misterios, ¿no? Consumir una imagen, comprarla, leer qué era lo que pasaba, si era como
como un tema que le causaba a la gente, digamos, casi que morbo, ¿no? Surgen diferentes imágenes, se vende una estampa, la estampa dice dónde se puede comprar, así que creo que estos temas misteriosos siempre llaman muchísimo la atención, ¿no? Es así como llegamos al final de esta pijamada literaria. Esperamos haya sido de su agrado. Y siempre el Club de Lectura Café con Letras tiene una tradición. Y esa tradición es de que al concluir cada sesión siempre se brinda con una bebida calientita. En este caso, nosotros hemos preparado nuestro rico chocolate y vamos a brindar con ustedes. Todos levanten sus tazas. Ahí estamos. Les invitamos a que preparen un rico chocolate, le den un trago y esperamos haya sido de su agrado esta pijamada. Nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos cordiales. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.